Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. El tema a tratar en este proyecto de tesis es si realmente existen vestigios prehistóricos en animales actuales. Los integrantes son Gabriela Braña, Sofía Lara, Matías Contigo, Scarlett Villarreal y quien les habla, Kevin Bell. El profesor patrocinante, Patricia Espinosa. Antecedentes. Algunos de los antecedentes que se van a tratar son principalmente de teorías preevolutivas, como una de ellas que es el creacionismo, el cual fue un término creado en la Edad Media y que se usa para decir sobre la teoría de que la Tierra se creó por un ser divino, creando el universo y la vida. Esta teoría va más relacionada con la religión. También está el fijismo, el cual habla en el mismo contexto de creacionismo, donde las especies se mantienen, no evolucionan, son inmutables, quedan tal cual como fueron creadas. Y el catastrofismo, definiciones catástrofes basadas que trata de explicar las extinciones de algunas especies. Planteamiento del problema y preguntas. Hasta hoy en día siguen habiendo preguntas acerca de la evolución y de si en realidad existe. Pero la evolución explicaría varios aspectos de los animales actuales. Bueno, las preguntas planteadas en este proyecto de tesis son: ¿qué órganos en las especies animales significarían una prueba de la evolución? ¿Qué similitudes se pueden reconocer entre ciertas especies? ¿Qué cambios importantes han atravesado a algunas especies? ¿Y qué ramos de parentesco se pueden crear entre distintas especies? Objetivo general y específico. Objetivo general tenemos reconocer los vestigios de las especies actuales que significarían una prueba de la teoría de Darwin. Y como objetivo específico tenemos identificar órganos vestigiales en especies animales, incluyendo al ser humano, reconocer órganos análogos entre distintas especies relacionándolos y por último reconocer órganos homólogos entre algunos animales. Actualmente existen muchas especies que poseen órganos vestigiales, los cuales los conectan con sus antecesores prehistóricos y a su vez con otras especies similares. Evolución. Bueno, ¿qué podemos entender por evolución o cómo la definimos? Definimos a la evolución como una acción que está vinculada a un cambio de estado o a un despliegue o desenvolvimiento, y su resultado es un nuevo aspecto o forma del elemento en cuestión. Para ser más específicos, podemos decir que la evolución es el abandono de una etapa para pasar a otra, ya sea de manera gradual o progresiva. En este caso, cuando hablamos de evolución biológica, la definimos como un proceso en el cual las especies van modificándose a lo largo del tiempo. Este tipo de evolución genera una alteración genética en la población, la cual finalmente termina derivando los siguientes dos casos. El primer caso sería el adaptamiento de la especie a su nuevo hábitat. Y el segundo sería simplemente el surgimiento de una especie diferente. Ya, la teoría de Darwin y Wallace. Entre los años 1831 y 1836, el naturalista británico Charles Darwin se embarcó en el navío científico Beagle camino a las Islas Galápagos. Producto de tal viaje pudo reunir una gran cantidad de interesantes observaciones y meditar sobre grandes aspectos, tales como la adaptación de los seres vivos, la diversidad de las especies, sus mutuas relaciones y la lucha por la existencia. Con tal información pudo plantear que las especies actuales surgen de un proceso evolutivo en el cual se da mediante la selección natural. La selección natural propone que dentro de una especie solamente los organismos con características heredables sobreviven, quedando la descendencia de estos.
Esta se explica en los siguientes puntos. En primer lugar, la variación es una propiedad normal en las especies. También dentro de una especie es normal que nazcan más individuos de los que van a poder sobrevivir por falta de alimentos, por lo que en cada generación muere cierto porcentaje de ellos. Igualmente, estas características o rasgos que capacitan a un individuo para sobrevivir van a favorecer a sus poseedores por sobre los demás. Y estos sobrevivientes, al reproducirse, van a dar paso a la siguiente generación, la que ya va a tener las características que los capacitan para sobrevivir, y así estas se van a mantener a lo largo de las sucesivas generaciones. Teorías evolutivas. Hay diferentes teorías evolutivas, como una de ellas es la marxismo, el cual fue la primera teoría evolutiva. La marxismo. Fue la primera teoría evolutiva. Fue mucho antes que Darwin, incluso. Fue 50 años antes que Darwin, en 1809. Fue propuesta por el científico Jean-Baptiste Lamarck, donde esta teoría hablaba sobre de que los animales iban cambiando según sus necesidades, y estas se heredaban por las especies que iban naciendo de ellos. Pero esta teoría fue refutada por el experimento de Weismann, donde él, al nacer un ratón, le cortó la cola y revisó cómo eran sus 20 generaciones en adelante. Y todas sus generaciones en adelante tenían la cola de tamaño normal, refutando esta teoría. La lucha por la existencia es el aumento de la población proporcionalmente mayor a la producción de alimentos, lo que genera una competencia en cada especie por conseguir alimentos y recursos para conservar la especie. Luego tenemos el actualismo, que son procesos prehistóricos lentos similares a los actuales. Luego tenemos la teoría saltacionista, que son procesos de evolución rápido debido a grandes mutaciones. Esta teoría suele ser a veces refutada porque solo se ve en unas cuantas plantas, pero en animales es sumamente raro. Y por último, el neodarwinismo, que es más bien el darwinismo, pero con postulados más actuales. Pruebas de la evolución. Las pruebas biogeográficas las podemos encontrar repartidas por todo el planeta, y estas consisten en más o menos el parentesco de una especie con otra, ya sea por su hábitat, por su forma de vida, por sus características, entre otros. Las pruebas paleontológicas. Bueno, cuando vemos el nombre paleontológica, se nos viene a la mente, o se nos debería venir a la mente, la palabra fósil. Los fósiles son esenciales porque a través de estos nos permiten ver cómo la evolución ha ido afectando a los animales hace años atrás. Entonces, finalmente este tipo de prueba vendría siendo el estudio de los fósiles. Dentro de las pruebas de la evolución están las anatómicas y las biológicas, que en ellas están las embriológicas, taxonómicas, órganos análogos, órganos vestigiales. En las embriológicas existe una notoria similitud en el desarrollo embrional de varias especies, incluyendo la humana. Por ejemplo, este es el embrión de un pez, de un conejo, de un pollo, de un ratón y de un humano. Y al principio todas se parecen. Y dentro de las embriológicas están los órganos homólogos, que dice que es de una estructura similar. Por ejemplo, de estos, por los huesos. Pruebas taxonómicas. La clasificación de las especies se basa principalmente en criterios de similitud, y esto podría ser una clara prueba de la existencia de algún antecesor común entre las especies de una misma familia, ya que si no fuera así, cabría esperar el que no presentaran claras semejanzas
complejas como para poderlos agrupar en familias, o si no sería inclusive imposible agruparlas. Los órganos análogos son los que están en distintos organismos, pero cumplen una función similar debido a que se tiene que adaptar a un ambiente parecido. Ejemplo de ellos son las aves de un insecto o un murciélago, que habrían pasado por un proceso de evolución convergente en busca de responder a una necesidad en común. Y finalmente están los órganos vestigiales, que son los órganos que están dentro de un organismo pero no cumplen alguna función. Estos habrían sido restos de la evolución que habrían cumplido alguna función en el antecesor de la especie, de tal especie. Ejemplo de estos son los huesos de patas en cetáceos y ballenas, al igual que la vejiga natatoria en los peces, que se cree que antes habría sido un pulmón. El método utilizado para la realización de este proyecto de tesis tuvo un enfoque cualitativo teórico, basado principalmente en la revisión bibliográfica de documentos digitales y libros de estudio relacionados a nuestro tema. En los agradecimientos queríamos agradecer a nuestra profesora patrocinante Patricia Espinosa y a la profesora Paz Burgo por todo el apoyo que nos han dado durante el desarrollo de la tesis. Gracias por su atención. Solicitamos algún comentario, alguna pregunta por parte del jurado. Buenas tardes, alumnos, alumnas. Los felicito por su presentación, fue bastante fluida, muy interesante. Solamente les quería preguntar, ¿qué entendieron ustedes por la selección natural? ¿Qué es lo que plantea y lo que planteó Darwin luego de hacer todo su viaje por diferentes partes del mundo para comenzar a escribir sobre evolución? Él tiene un libro fantástico que habla sobre su viaje, que lo van a leer. Bueno, lo que nosotros entendimos por selección natural es que a lo largo del tiempo algunas especies tienen algunos individuos que tienen alguna característica o no. Y aquellos que tienen ciertas características que les permiten sobrevivir son los que se van a poder reproducir, mientras los otros simplemente van a morir. ¿Qué nos dice qué nos dice la selección natural? Que hay algunos organismos que están más capacitados para sobrevivir sobre otros. Que el que sobrevive es el que mejor se adapta, ¿cierto? No es el más fuerte, sino el que mejor se adapta a su medio. Entonces, ¿a qué creen ustedes que se atribuye? Porque hasta el momento hemos hablado de ciertas características, etc. ¿Pero a qué se atribuye el término el que mejor se adapta a su medio? ¿O a qué factores específicos creen ustedes que se atribuye que ciertas especies se puedan adaptar y sobrevivir en diferentes circunstancias? ¿O cómo llamarían a esos factores ustedes? O un ejemplo, para que se les facilite más la respuesta.
Listo. A ver. La respuesta es que el factor del ambiente, por todas sus características que tiene el ambiente, van cambiando los animales. Así como un ejemplo que podría ser las tortugas de los Galápagos. En las Islas Galápagos hay algunas islas que son más de carácter volcánico que otras, y por eso es que también hay algunas que tienen más vegetación y otras que son de ambiente más seco, y debido a eso las tortugas tienen características diferentes entre ellas, a pesar de que habrían correspondido antes a una misma especie. Bien, entendimos entonces que el medio ambiente es fluctuante y por lo tanto las especies, todas, no solamente animales, nos hemos ido adaptando de acuerdo a ello. Bien, gracias.